Muy buenas con todos, soy Aurora Molina. ¿Qué son los modelos de ecuaciones estructurales? ¿Para qué se usan? ¿Cuándo se usan? ¿Qué se necesita? Tratemos de entender de forma simple esta parte de la estadística de segunda generación. Cuando se trabaja con cualquier estudio donde normalmente aplicamos diversos cuestionarios enfocados en los temas los cuales van a ser analizados, y que nos empapamos lo suficiente con el fin de realizar el estudio y, de preferencia, solicitamos el apoyo de especialistas para poder tomar las decisiones lo más acertadas posibles, donde la información obtenida sea lo suficiente. Tema muy controversial en el modelado de ecuaciones estructurales. Y además, los datos recogidos sean de buena calidad. Lo recomendable es hacer un análisis factorial exploratorio para organizar la información recogida, que debería ser lo más cercana al planteamiento teórico original, para luego, mediante un análisis factorial confirmatorio, confirmar la estructura obtenida y o planteada. Estos dos procedimientos, el análisis factorial confirmatorio y el análisis factorial exploratorio, han dado pie a diversas opiniones, ya que algunos autores, como Fernando y Aguinio Carrasco en el 2010, proponen establecer dicha diferencia en función de las restricciones impuestas. Si ambos análisis, en lugar de ser considerados como dos categorías cuantitativamente distintas, deberían ser analizados como dos polos opuestos, pero unidos de forma continua. Ok. Cuando hablamos del modelado de ecuaciones estructurales, debemos tener presente la calidad y tipo de datos, la forma en que se relacionan internamente y de entre sus mismos constructos. Veamos los conceptos básicos para el modelamiento de ecuaciones estructurales. La relación causal directa es aquella en que la variable independiente X impacta directa sobre la variable dependiente Y. Relación causal indirecta, aquella en que la variable independiente X impacta sobre Y a través de otra variable interviniente Z, que puede ser directa o indirectamente. Relación espuria es aquella en que la variable dependiente Y aparece relacionada con otra variable dependiente de doble, únicamente porque comparten una causa común entre ellas, que es a través de X. Relación recíproca. Una relación recíproca se establece cuando X impacta sobre Z y esta, a su vez, lo hace sobre X. Relación de interacción. Se establece cuando los efectos de la variable X sobre otra Y, sea de forma directa o indirectamente, son diferentes dependiendo de los niveles de una cuarta variable W. En SEM es posible que una variable tenga doble función en simultáneo. Así es el caso de Z, como endógena y exógena. A este tipo de doble función se le conoce como efecto indirecto o mediador.
donde las variables exógenas son aquellas que causan o afectan a otras variables, como son Z y Y, e incluso la misma W. Y las variables endógenas son las causadas o afectadas por otras variables, como Y y Z. Bien, otra situación la cual debemos tener presente son los tipos de modelado. Consideremos que se tiene dos variables exógenas, X1 y X2, con errores que se correlacionan entre sí. Y dos variables endógenas, Y1 y Y2, con errores que no correlacionan. Supongamos que X1 y X2 son causa de Y1 y Y2 en simultáneo. Además, Y1 influye sobre Y2. Este tipo de modelo, así formado, lleva el nombre de recursivo. Consideremos ahora que en el modelo la relación causa-efecto entre Y1 y Y2 no exista. Así Klein denomina este tipo de modelo como parcialmente recursivo. Luego, si en el modelo las variables X1 y X2 solo influyen a una sola variable dependiente representativamente y estas están correlacionadas, son denominados modelos no recursivos. Ahora bien, cuando el modelo no presenta esa relación cruzada, pero Y2 también influye sobre Y1, igualmente el modelo es considerado no recursivo. Hablemos ahora cómo se trabaja con los modelos de ecuaciones estructurales y veamos sus fases. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los fundamentos teóricos. Las bases teóricas, como las investigaciones previas, son un punto de partida de cualquier diseño. Una situación ideal sería poder revisar bibliografía sobre el tema de investigación, para que nos permitiera obtener un modelo teórico a partir del cual especificar los análisis y sus relaciones. La teoría existente facilita el proceso de la generación de ítems que respondan a las diferentes dimensiones conceptuales, con el objeto de llevar a cabo una medición. Sin embargo, muy a menudo nos encontramos con problemas de investigación exploratoria donde no existe un modelo teórico con el cual podamos contrastar. Por tanto, es necesario diseñar un modelo experimental. En este caso, debemos esforzarnos porque las escalas de medida que propongamos recojan lo que verdaderamente queremos analizar, o lo que es lo mismo, tengan validez de contenido. Ahora bien, con una teoría lo suficientemente sólida y respaldada, viene la especificación. Con esto nos referimos a cómo vamos a componer nuestro modelo, qué variables influyen sobre otras, cómo se relacionan y se conforman. Generamos nuestras hipótesis y para ello es habitual apoyarnos en el diagrama de senderos. En este punto, el investigador es el que pone las pautas y genera las relaciones. En la actualidad, la mayoría de los programas de análisis de estructuras posibilita la generación de este tipo de diagramas. Hecho esto, viene la identificación. La fase de identificación del modelo permite saber si se posee la suficiente información basada en los datos muestrales
para proceder a las estimaciones de los parámetros del modelo especificado. Luego tenemos la estimación. Aquí lo que se desea determinar son los valores de los parámetros desconocidos y sus respectivos errores de medición, además sus respectivos parámetros. Para la estimación de parámetros existen varios métodos de estimación. Los principales y que usa JAX son el método de máxima verosimilitud, que es coherente, no sesgado, eficiente, invariante al tipo de escala y normalmente distribuido. Si las variables observables responden a las condiciones de normalidad multivariada. El método de mínimos cuadrados generalizados, GLS, el cual tiene las mismas propiedades que el método de máxima verosimilitud, aunque bajo condiciones de normalidad multivariada menos rigurosa. El método de mínimos cuadrados ponderados, WLS, donde algunas variables endógenas son nominales o resultantes del recuento de las frecuencias. El método de mínimos cuadrados no ponderados, ULS, que obtiene estimadores que no responden a las hipótesis de normalidad de una distribución y que varían con el tipo de escala. En general, este método, hasta no hace mucho, era poco utilizado. El método de mínimos cuadrados ponderados diagonalizados, DWLS, similar al del máxima verosimilitud robusto, MLR, donde se aplican para conjuntos de datos que tienen diferentes distribuciones e incluyen variables que pueden tomar diferentes números de posibles valores. Estos métodos de estimación nos permiten evaluar mediante diferentes índices de ajuste, criterios y otras medidas qué tan apropiados son nuestros resultados en el modelo. Y por ello, poder evaluar las relaciones y parámetros para determinar cuáles son los conflictivos y cuáles no aportan lo suficiente al modelo, cosa que se reespecifica con el fin de volver a estimar. Así se evalúa nuevamente. Se reespecifica las veces que fueran necesarias hasta lograr un modelo lo suficientemente consistente, lógico y apropiado, con índices de ajuste estables, para luego poder interpretar y establecer conclusiones explicando los cambios y principalmente demostrar científicamente nuestras observaciones y aciertos.